Mucha atención a lo que van a escuchar. Tiene que ver con el desvío de recursos a la salud, pero sobre todo con esa mano de los políticos. El partido de la U, según el reporte Coronel, va a recibir el ministerio de las TICs de un candidato de los ñoños, de Bernardo el Ñoño Elías y Musa Besaile, quienes a su vez ya fueron condenados y quienes a su vez serán testigos en el caso de Fonade, donde el acusado es el señor ministro del Interior. Pregunta el reporte Coronel, ¿cómo se van a declarar? ¿Cómo se va a manejar el tema de unos testigos que acaban de recibir un ministerio en el actual gobierno? ¿Y cómo se explica lo que van a escuchar? Juan Pablo, la carpeta. Julio, a continuación le vamos a presentar a los oyentes de la W el laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos. Y esta es apenas una parte del laberinto, porque es muchísimo más grande, porque es muy extenso. Pero esta punta es penosa. En menos de 4 años, y de manera silenciosa, se consolidó en Colombia un grupo empresarial compuesto por clínicas, por centros de análisis médicos, también por IPS de todo tipo. Y, curiosamente, el dueño de este grupo empresarial no es un gran grupo económico en Colombia, no. Es una empresa de papel. Una empresa de papel que tiene domicilio en España. ¿Y quién es el dueño de esa empresa de papel? Otra empresa de papel que está domiciliada en Uruguay. Lo raro es que encontramos en esta investigación de la W que estas IPS, que enseguida les vamos a nombrar, se vieron beneficiadas en los últimos años por generosos pagos que hacían las EPS que tenían tras de sí a un hombre moviendo los hilos invisibles, Mario Urán. De hecho, recuerda usted que el año pasado, el entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, advirtió sobre una manera en que se estaban desviando los recursos de la salud hacia paraísos fiscales. Él fue quien le contó eso al presidente Petro. El presidente Petro luego hizo hincapié muchísimo en que la EPS Cosalud era el eje para el desvío de los recursos. Pues no, Cosalud puede ser tal vez un eslabón. La realidad es que el verdadero desvío se está haciendo a través de las IPS. El presidente lo sabe porque está en el informe que presentó Leal y sin embargo calló al respecto. Lo cierto, Julio, es que 2 fuentes de la Presidencia de la República le confirmaron a la W Radio que esa salida de Leal, que era el superintendente, se dio porque una persona muy cercana al presidente Petro conocía el alcance de los hallazgos relacionados con las IPS y para evitar un escándalo de grandes proporciones le hizo mal al ambiente al superintendente Leal y logró convencer al presidente Gustavo Petro de sacar al funcionario en el cargo. Recuerde usted, Julio, que en su momento decíamos, pero ¿por qué si el superintendente Leal está haciendo un trabajo tan bueno que incluso encontró esto de Cosalud, ¿por qué lo sacan? Pues aunque el presidente Gustavo Petro no quiso publicar la otra parte de la denuncia de Cosalud, aquí en la W Radio nos pusimos a seguir esa pita y descubrimos que más allá del mal uso de los recursos de la salud que Cosalud y otras EPS estaban haciendo, pues un grupo de instituciones prestadoras de servicios de salud que llamamos IPS resultó beneficiado de millonarios pagos que fueron manipulados y ordenados por el reconocido lobista del sector salud, Mario Urán. A continuación les vamos a hacer el listado de las afortunadas IPS que se extienden a lo largo y ancho del país. Ojo, que mencionemos una IPS no significa que sea un único edificio. Estas pueden tener distintas subsidiarias o sucursales. Entonces, cuando aquí mencionamos a más de una decena, casi 20 entidades, en realidad estamos hablando de un centenar, de muchísimas, más de un centenar de IPS que hacen parte de esta red. La primera es Bienestar IPS. Avidante SAS. EVE Distribuciones SAS. Organización Clínica General del Norte. Centro de Cirugía Ambulatoria IPS. Angiografía de Colombia. Diacor Soacha. Oncólogos de Occidente. Unión de Cirujanos
Centro de Cancerología de Boyacá. Sociedad de Radiooncología Boyacá. Clínica Chía. Clínica Avidanti Armenia. Gelfarma. Ronelli SAS. Clínica Blas de Leso. Inverclínicas. Y la Sociedad San José de Torices. Estas clínicas, aunque como decía Juan Pablo, tienen nombres diferentes, son 18 IPS, a la final están subordinadas por las empresas de papel que acaba de mencionar Juan Pablo Calvás. Estas empresas privadas eran tan afortunadas que mientras la EPS Cosalud hacía pagos mínimos de sus deudas a hospitales y centros de atención públicos, las EPS que acabamos de señalar no solo lograban que la EPS saldara casi la totalidad de sus deudas, sino que además recibían anticipos de los recursos de la salud de todos los colombianos, hecho que les permitía estar en una holgada situación financiera. Esto, por supuesto, en contraste con otros centros de atención que pedían a la superintendencia, por favor, ayúdeme que Cosalud no me ha querido pagar. Mire, Julio, a partir de este momento invitamos a que los oyentes de la W ingresen a wradio.com.co, porque vamos a presentar dos cuadros. Uno de ellos es la cantidad de peticiones que hacían hospitales públicos y algunos privados a la superintendencia para que les ayudaran a que la EPS Cosalud les pagara. Y entre tanto, vamos a presentar otro cuadro en donde se ve cómo si fluían los recursos de Cosalud hacia algunas IPS, las favoritas, algunas de ellas las favoritas de Mario Urán. El caso de las 18 IPS es bien llamativo, pues aunque en noviembre y diciembre del año pasado el presidente Gustavo Petro insistió en que Cosalud desviaba los dineros de la ADRES, es decir, los recursos de los colombianos, a paraísos fiscales, el presidente, extrañamente, no quiso decir mucho sobre el misterioso destino de la plata que Cosalud giraba por orden de Mario Urán a estas 18 IPS que les acabamos de mencionar. Mire, Julio, aquí el nombre clave es el siguiente: Venum Investments 2020 SL, una empresa de papel constituida según el boletín oficial del Registro Mercantil de España el 23 de julio del año 2020 con un capital de 3.000 euros, es decir, 12 millones de pesos. Y según el documento oficial, registrada por una llamativa empresa llamada Vistra Administration Services, subsidiaria en Barcelona de otra firma llamada Vistra, que en el año 2015 quedó registrada en el grupo de compañías intermediarias para la constitución de firmas offshore a través del bufete Mossack Fonseca, que recordemos fue protagonista de los Panama Papers. En wradio.com.co usted ya puede ver ese registro. Asimismo, Vistra, hay que señalar, solo registró o creó la empresa Venum y la dejó en España en enero del año 2021. La empresa cambia de manos, cambia de propiedad, digámoslo así. Y según aparece en este mismo registro mercantil, en enero 27 de 2021, la sociedad Vistra le pasa el control a una sociedad llamada Namose S.A. Los ejecutivos de Vistra seguirán integrando el consejo directivo. Aparecen dos colombianos, Carolina Buendía y Diego Andrés Chona. Pero no olvide este nombre, Namose S.A. Lo estamos presentando ya en wradio.com.co. Lo que pudimos establecer es que Namose S.A., otra de estas empresas de papel que aparece en todo este conglomerado, no es una empresa colombiana, sino es otra empresa de papel constituida, óiganlo muy bien, en Uruguay, y cuyo presidente de papel fue desde febrero de 2020 hasta diciembre del 2023, un uruguayo llamado Federico Ponce de León. Un hombre tan exitoso y brillante que, aparte de ser presidente de Namose S.A., también fue durante ese mismo periodo el presidente de por lo menos 12 compañías. Ya en wradio.com.co tenemos todo el perfil de este exitoso empresario uruguayo, presidente de la empresa que hoy recibe los recursos de los colombianos. Pues Paula, volvamos a Venum Investments, ya veremos el perfil en wradio.com.co. Venum Investments 2020 es la matriz de un grupo que está creciendo cada vez más y más y más en Colombia y que resulta particularmente beneficiado por Mario Urán. La W Radio Colombia fue a la ubicación que aparece en la dirección de Venum Investments aquí en Madrid. Esto es justo frente a la Plaza de Colón, en el Paseo de Recoletos. Llegamos a la puerta del edificio.
Los vigilantes en la recepción no conocen a Venum Investments. Buscaron en el libro de las compañías que tienen oficina ahí. No existe Venum Investments. Sin embargo, nos indicaron que teníamos que subir a la tercera planta. Allí llegamos a una firma que se llama Apex, que tiene sedes también en algunos paraísos fiscales. Y cuando nos identificamos como periodistas, nos atendieron y nos dijeron que ellos están domiciliados allí, en Madrid, en Paseo de Recoletos, porque Apex maneja sus temas fiscales. Cuando les preguntamos por qué razón una empresa española maneja los temas fiscales de la plata, de los recursos, de la salud de los colombianos, sencillamente nos dijeron, ¿y por qué no? Y luego nos sacaron de esa oficina. Las fotos de Apex están en wradio.com.co. Pues adicionalmente la W revisó el proceso a través del cual se ha ido configurando este grupo empresarial, pues liderado por Venum, y descubrimos llamativas coincidencias. Pues a lo largo de 4 años transcurridos desde que nació Venum, se ha dado una gran concentración de inversiones en el eje cafetero. Interés en la adquisición de IPS relacionadas con el antiguo sistema de salud de los profesores, y aquí reaparecen antiguos centros médicos que pertenecieron a la red de Capricorn. Asimismo, a pesar de la crisis e incertidumbre por la que atraviesa el sector salud, y más con el anuncio de una reforma a la salud, Venum hizo sus inversiones más importantes en el año 2022, justo después de la elección de Gustavo Petro como presidente. Fue ahí cuando Venum compró la Clínica Chía, la Organización Clínica General del Norte y la principal red de oncología del occidente de Colombia, que se llama Oncólogos de Occidente, que además estuvieron vinculados con la salud de los profesores en el pasado. Paula. Y es que aquí en la W Radio, el año pasado, en abril del año pasado, revelamos que en diciembre del año 2023, las uniones temporales que garantizaban la atención en salud de los profesores se vieron beneficiadas por la firma irregular de un contrato con la Fiduprevisora que les garantizó el flujo de, escuchen muy bien, 1,6 billones de pesos, a pesar de que el Consejo Directivo del FOMAC y el Ministerio de Educación ordenaron no firmar esos pagos porque era una vaina irregular. Estos contratos fueron aprobados por Daniel Andrade, pareja sentimental de Jaime Ramírez Cobo, entonces funcionario de la Casa de Nariño, y ambos amigos personales de Laura Sarabia y su hermano Andrés Sarabia. El abogado que adelantó las gestiones para conseguir aquel billonario pago a las uniones temporales es Óscar Ibáñez Parra, un nombre que sonará en varias ocasiones acá en este informe que estamos haciendo, porque es públicamente conocido por ser el abogado de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Curiosamente, este mismo abogado aparece vinculado en el proceso de configuración del grupo empresarial que ahora agrupa las 18 IPS favoritas de Mario Urán, que recordemos han recibido a lo largo de estos años miles de millones de pesos de la salud, que terminaron en el entramado empresarial que conecta a Colombia con España. Mire, Julio, aquí hay que mencionar Islas Caimán, porque Patria Investments tiene su sede principal allá, y de hecho es allá donde se concentra toda la plata, un paraíso fiscal. Todo por cuenta de este fondo de inversión que llegó a cubrir desde el año supuestamente 2021 toda esta organización. Sin embargo, ¿cómo crean en 2021 una entidad o una unidad de negocio en un entorno tan desfavorable para la salud como el de Colombia? Mire, voy a empezar a cerrar el informe, Julio. Las fuentes consultadas por la W, varias de ellas involucradas en este entramado, advierten que el señor John Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora e investigado por hechos de corrupción en el Fondo del Pasivo Pensional de Ferrocarriles Nacionales, es una de las personas que está detrás de este entramado. Marín habría sido el artífice de cambiar el modelo de salud de los maestros, que por cierto terminó siendo un desastre. Fiduprevisora, con esto pasó de tener 10 grandes contratistas a 2.000 prestadores de salud, en donde se diluye el pago a las IPS, pero además con una persona como Mario Urán, que se convierte en gestor para que las EPS le paguen más a las IPS del entramado, terminan ganando los recursos las IPS que hacen parte de este gigantesco y oscuro paraguas. Y es que, Julio, para poder crear ese nuevo modelo de salud, tenían que negociar la liquidación de los operadores que llevaron años prestando el servicio de salud de los profesores. Pues W Radio conoció que fue John Mauricio Marín quien, de la mano de Daniel Andrade, Vanessa Gallego y Cristian Fandiño, que lograron hacer un acuerdo de liquidación con los antiguos prestadores del FOMAC,
todo a cambio de un millonario negocio. Estos funcionarios que estaban en la fiduprevisora le pidieron a los antiguos prestadores del FOMAC asesorarse con 2 firmas consultoras, Taxa Consultores y Conlegales. Según nos confirman fuentes que estuvieron ahí presentes, tanto Óscar Ibáñez, abogado del partido de la U, reconocido pues por ser el abogado de Dilian, y John Mauricio Marín, según relatan las fuentes, pactaron por debajo de la mesa un acuerdo para llevarse el 7% de comisión. Al parecer fue 3.5% para Marín y 3.5% para Ibáñez. Hay que señalar, Julio, que John Mauricio Marín ya salió de la fiduprevisora por las denuncias que hicimos en 2024. Sin embargo, él sigue siendo dueño y señor de las IPS más poderosas del sector salud, no solamente en el FOMAC, sino también ahora por cuenta del señor Urán en las EPS que todos aportamos. Marín, no olvidemos, fue la cuota que puso el partido de la U en el gobierno Petro. Él llevó a Daniela Andrade a la fiduprevisora, quien fue su vicepresidenta, y firmó todo tipo de documentos, incluyendo los de los carrotanques. Daniel Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, asesor y padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Y un dato no menor, llama la atención que Daniel Andrade, apareciendo en el escándalo de gestión de riesgo, termina siendo nombrada en una notaría. Tres fuentes de la red de IPS vinculadas con Venum Investments indican que John Mauricio Marín y Laura Sarabia, junto a políticos del partido de la U, se lucran de los dividendos de estas IPS. Es más, nos indican que uno de los ejemplos de la gigantesca fortuna que estarían amasando es la mansión que a las afueras de Armedia, en el cerro de Maraveles, habría construido Marín en los últimos 2 años. La W contactó a la ministra de Exteriores, a Laura Sarabia, quien para la época de la salida del superintendente Leal era la mano derecha del presidente Gustavo Petro, y queríamos conocer su reacción a esta investigación. La funcionaria señaló, y vamos a presentar los pantallazos en wradio.com.co de esa conversación en WhatsApp. Ella nos dijo que no fue ella quien le entregó al presidente la carpeta que condujo a la salida de Leal, y que el ex superintendente conoce muy bien los motivos por los que el presidente Petro tomó la decisión de sacarlo. Además, Sarabia agregó que Leal había llevado a la fiscalía las pistas que conducían hacia el entramado después de que se le notificó que debía abandonar su cargo. La W contrastó con Leal y se dio cuenta que mientras que al superintendente se le pidió la renuncia por parte de la misma Laura Sarabia el 24 de octubre, la denuncia que él llevó a la fiscalía fue exactamente 3 días antes. El 24 sí fue a la fiscalía, pero a rendir versión libre porque ya lo habían citado. Asimismo, se le preguntó a la canciller sobre una posible cercanía con John Mauricio Marín. La ministra Sarabia dijo que desde que él salió del gobierno no han vuelto a conversar y que a Daniela Andrade no la conocía cuando fue nombrada en la vicepresidencia de la fiduprevisora. Finalmente, la ministra nos dijo: la persona que es cercana a Marín no soy yo. Es Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Él fue la persona que lo llevó a trabajar en la fiduprevisora. Muy pronto, más información de este laberinto para perder la plata de la salud de los colombianos. Bueno. My God. Aquí hay mucha gente que tiene que hablar, ¿no? Pues comenzando por don Augusto Rodríguez, porque yo no sabía que el director de la Unidad de Protección también tenía estos alcances. Lo estamos buscando. No. Quedó de una sola pieza. Es que se me olvidó la palabra de Alberto, ¿no? Cuando queda muy... Después de ahí fue el diablo. Súpito. Súpito, y ahí fue el diablo. Pues yo creo que el hombre que tiene la palabra, así como la tiene el ministro Reyes con los temas de la DIAN, es el superintendente Leal, Juan Pablo. Él no habla. Lo buscamos porque, pues, primero que todo queríamos contrastar con él lo que nos señaló la ministra de Exteriores, Laura Sarabia. Él nos informó lo que aquí está consignado en el informe, y es que él no fue a la fiscalía a denunciar después de que lo votaron, sino antes de que lo votaron, y de hecho en la W pudimos confirmar a través del SPOA ese dato.
pero nos dijo que él no iba a participar en esta entrevista, que el presidente de la República conoce muy bien la información, que el presidente de la República sabe lo que él alcanzó a indagar estando en la superintendencia y por eso no quiere conversar con nosotros. Laura sugiere que lo votaron fue por otra cosa. Pues sí, Laura sugiere que lo votaron por otra cosa y le preguntamos también al superintendente cuál fue el motivo por el que lo votaron. Y lo que nos señaló el ex superintendente, que recordemos ahora tiene contrato de asesor en el Ministerio de Salud, es que a él lo que le contó el presidente es que había recibido una carpeta en donde le informaban que él, Luis Carlos Leal, era el jefe de una red que se dedicaba a manipular o a manejar a las EPS que estaban intervenidas por la Superintendencia de Salud y que él era el responsable de lo que estaba pasando. Cuando la verdad, dice el superintendente, es todo lo contrario. Él fue quien descubrió eso en una investigación que empezó a desarrollar en el mes de septiembre y lo que pasa es que se lo pillaron y por eso le buscaron hacer el bloqueo. ¿Y de todo esto qué hay en la Fiscalía? Pues mire, Julio, la Fiscalía conoce esta denuncia a comienzos del mes a mediados del mes de octubre. En su momento, tanto Leal como miembros del equipo de la Superintendencia de Salud que estuvieron dedicados a esta indagación fueron a entregar sus versiones ante la Fiscalía. La Fiscalía ha estado adelantando algunas labores investigativas. De hecho, hace un par de semanas hicieron una visita a las oficinas de todas estas IPS involucradas en el entramado, pero no sabemos hasta dónde hayan llegado, porque es que además es que hay que ir mucho más allá de las IPS, porque además ya las IPS las están englobando en una empresa que tiene un nombre muy bonito y un logo muy bonito, pero el tema es que no hay transparencia en la creación de la empresa. Una empresa que fue fundada con 3.000 euros en Madrid en el año 2020 y que no tiene dueño. El dueño es una empresa de papel en Uruguay, como termina siendo la encargada de manejar una cantidad gigantesca de IPS en Colombia. Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los políticos? Porque aunque mencionamos aquí a Dilian Francisca Toro, también nos mencionan a otro político relacionado con el asunto, que también es del Valle del Cauca y que también está en el gobierno y que se llama Roy Barreras. Sí, no, pues eso sí, lo de Roy Barreras es permanente la mención. Y también tienen que investigar el enriquecimiento del señor Mauricio Marín. Mauricio Marín, que ya no está en el gobierno, salió de fiduprevisora como salió. Él es de la U. Él es de la U, sí señora, él lo puso la U. Él ahora tiene una vida de lujos impensable. Y de hecho en el estamento médico en el eje cafetero, porque hablamos con médicos en esa zona, saben muy bien que detrás de una red grande de clínicas en esa zona del país, que es de donde él es oriundo, pues está John Mauricio Marín. Oiga, y en Madrid nada, una empresa de $3.000. Pues, mire, además que la señora me regañó. Juan Pablo se fue con cámara oculta ya, Julio. No llevé cámara oculta, Paula, tampoco. Pero no, me llevé un sombrero para pasar desapercibido. Y no hay nada, Julio, no hay nada. Es simplemente una dirección postal, pero allá lo que hay, y esto es lo que también deberían revisar los señores, por ejemplo, de la UIAF. Hay una señorita. Hay una señorita brava, muy brava, que cuando le preguntamos por la empresa, por Venom Investments, nos dijo, pero aquí no hay nada de ellos atienden en Colombia, y yo le dije, pero ¿y entonces por qué están domiciliados acá? A nosotros les manejamos los temas fiscales, oiga, ¿no? Esos impuestos. ¿Por qué razón los impuestos terminan manejándose acá? Bueno, es que cuando usted empieza a mirar el mundo de los negocios offshore o de las empresas offshore, descubre que eso de la optimización fiscal gusta muchísimo. Y cuando ya dijimos, ¿y lo de la plata, por qué lo está manejando aquí? La respuesta fue tal cual la dijimos. ¿Y por qué no? Y nos invitaron a salir. Y mientras tanto, pues, el problemita que hay de la salud en Colombia, la reforma. Aquí me dice un oyente, para eso toca subir la UPC. Ahora, no. Usted viera todas las empresas, todos los hospitales, Julio, públicos, que le ruegan, en este caso a Cosalud, que les pague algo y no pagan nada, y mientras tanto le dirigen toda la plata a las de la sombrilla de Venom. No hay derecho. Oscar Ibáñez, usted lo mencionó, ¿no?
Sí, Paula lo mencionó porque es un abogado bien importante dentro de este asunto. Es que de manera muy silenciosa es el epicentro, ¿no, Paula? Sí, señor. Óscar Ibáñez, Julio, fue el que le ayudó a esas IPS a que les desembolsaran 1,6 billones de pesos, imagínate. Él aspiró al Consejo de Estado, ¿no? Uy, ese sí no lo recordaba. ¿Y sabe quién lo apoyaba? ¿Quién? Alex Vega. ¿Y sabe qué partido político ¿Partido le de la U? pasó el brazo? Partido de la U, claro. El partido de la U. Óigame otro datico del señor Marín, que no es menor, ¿no? Señor. Averigüe, Paula, cómo fue su paso por Ferrocarriles Nacionales. Desastroso, Julio. Investigación en la Contraloría, Bueno. Procuraduría y Contraloría. Por contratar con las mismas IPS de siempre. Yoreli, esta mañana oí algún titular, pero no sé si está en la cuenta de X del presidente o fue en algún discurso de él, ¿Cuál, Julio? que él se mostraba muy preocupado por lo que pasaba con su gente de confianza alrededor, ¿no? En la entrevista al País. dice La del él. País de Sí, Madrid. ajá. ¿Tenemos la frase? Ahí ya le busco la frase Mire, no, exacta. aquí lo tengo yo. Aquí yo lo tengo porque está en el impreso, además, Julio. Está en el impreso aquí en Madrid. Y dice, mi error fue creer que todavía Esa es. podía hacer la revolución gobernando, y luego sigue diciendo lo siguiente. Me he sentido engañado. Me he sentido engañado. Ahí está. Me he sentido engañado. Pero esto es con hechos, porque después de lo que acabamos de escuchar, que le entreguen, como dijo el reporte coronel, el Ministerio de las TICs, con un archimillonario presupuesto a los ñoños, pues ya sería realmente enfrentar no solamente el establecimiento, sino a lo que el presidente llama el estado de opinión. El estado de opinión después de esta carpeta queda en un punto muy alto. Así es de que, señor presidente, reconsidere si el partido de la U, después de lo que acabamos de escuchar, merece el Ministerio de las TICs. Y si lo merece, el sector del escándalo de Fonade. Y si lo merecen, los ñoños, en un departamento en donde precisamente buena parte del desfalco fue por la salud. Juan Pablo, en Córdoba, ¿recuerda usted? Sí. Había hasta cartel de la hemofilia, ¿no? Pero por supuesto. Pues, Julio. Venga, antes tengo que señalar un puntico, porque es que nos están indicando que hubo un informe muy serio en donde queda comprometido el ex superintendente Leal con irregularidades en las intervenciones de las EPS. Uno no entendería que el presidente haya decidido nombrar en el Ministerio de Salud como asesor a Luis Carlos Leal si hay un informe tan delicado. Es más, claro, si eso lo conoció el ministro Jaramillo, pues tampoco lo habría dejado nombrar como asesor. Eso sí está como raro. Pero, y Juan Pablo, bueno, acá estoy todavía aterrizando todo esto y revisando el escrito para poder... Si es que uno queda como... Sí, uno tiene que volverse, uno tiene que volver Vea a la página de Venum. Vea las oficinas de Venum. Sí, ahí la vi. Bonita, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Cómo funcionan? Sí, ¿cómo funcionan? Sí. ¿Cómo funcionan esas IPS? Mire, yo le voy a dar una parte y Paula le va a dar la otra. Pero solamente para que usted se lleve una pincelada de realidad. A pesar de que por lo menos las EPS bajo el control de Mario Urán les estaban garantizando a estas empresas o a estas IPS el pago puntual e incluso en algunos casos con anticipos a las IPS que están bajo el paraguas. Una de ellas, por decir un nombre, Avidanti Manizales, el año pasado, creo que en julio o agosto, no le pagaba a los médicos ni a las enfermeras porque decían que es que no había plata y que las EPS no les estaban pagando. Imagínese. Paula, ¿usted qué más encontró? Sí, señor. Yo me puse a revisar una por una en todas las redes sociales a ver qué decían los usuarios y Félix, la mayoría tienen problemas de atención. En el caso acá nos aparece una farmacia que es Gel Pharma, tampoco entregan los medicamentos. Es raro porque aunque les pagan anticipadamente, no están haciendo la tarea de prestar el servicio de salud a los afiliados. Alexander Moscoso fue viceministro, ¿no? Sí, señor. De Fernando Ruiz. Sí. Ok. Paula, averigüe qué tiene que ver Alexander Moscoso con Bienestar IPS. Un amable oyente. Anotado. Julio,
Otro datico importante sobre las IPS que hacen parte de esta gran red. Es llamativo que muchas de estas IPS son recicladas del sistema de salud de los profesores. Unas IPS que además ya estaban operando mal. ¿Por qué razón se pegan como esta repentina revalorada o de repentino cambio de uso, de aproximación, unos años antes, unos meses antes de que se logre surtir el cambio de sistema de salud? Según lo que nos indicó una de las fuentes que está metida dentro de esta red, es porque quisieron anticiparse a la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Y entendieron los operadores de esto, operadores políticos, que necesitaban apropiarse de las IPS y tener a alguien que estuviera a nivel del sistema de aseguramiento garantizando los pagos para poder seguir sustrayendo plata. Sí. ¿De qué partido es el senador Óscar Barreto? Óscar Barreto, sí. Bueno. Le piden a Paula que averigüe cuál es la relación del senador Óscar Barreto con John Eduardo Montoya. Todo esto fue secretario. No, perdón, este es de Alexander Moscoso. Uy, ya veí el dato. Todo esto queda documentado en wradio.com.co, ¿no? Sí, por supuesto, y ojalá nos atienda don Augusto Rodríguez, porque los señalamientos de la canciller pues son muy delicados, y él fue el que llevó a Mauricio Marín a la fiduprevisora. Ojalá pudiéramos conversar con la doctora Carolina Buendía, que es la que aparece en papeles como presidenta de esto antes de que esto existiera. Y John Mauricio Marín, que también lo buscamos ayer y nos dejó en visto, sí señor. Sí, Mauricio Marín ahora no responde, tan bello. Don Mauricio Urán, su esposa trabaja... Mario Urán, la esposa es la vicepresidenta de Seguros, ¿no? Previsora Seguros, sí señor. Previsora. Y ahí lleva un buen tiempo y no pasa nada, como si nada pasase. ¿Y Paola Mercado? Espérese, porque ese nombre sí lo tengo yo por acá. La Mercado Cabrales. Paola Mercado Cabrales. Ella es ella es la vicepresidenta, ella es la esposa de Mario Urán, Paola Mercado. Bueno, porque ahí está la salud de los maestros, ¿no? En la fiduprevisora. La previsora Seguros hace parte del mismo grupo, el Grupo Centenario, pero tienen, digamos, como ramas distintas. Sin embargo, es muy llamativo que doña Paola Mercado, pues, siendo la esposa del señor que ya sabemos quién es y a qué se dedica, pues siga ahí tan campante. Bueno, y ahora entonces vamos al perfil del nuevo ministro de las TICs y de su relación con los ñoños y la representación que tendrá el partido de la U después de escuchar este entramado, la carpeta.